Aviso, tenemos una página con historias completas y contenido más explícito que no podemos subir aquí por políticas. El link está en la descripción. Todas nuestras historias también están disponibles ahí en versión completa y para lectura, desde aproximadamente $1. Esta es mi historia. Bueno, en realidad nuestra historia. Pero vamos a comenzar con Esteban, el muchacho que apareció en mi vida cuando menos lo esperaba y que terminó cambiándolo todo. Antes de que yo lo conociera, Esteban vivía en otro mundo. Literalmente, vivía en una casa grande, elegante, de esas donde todo se ve perfecto desde afuera. Sus padres tenían dinero, posición, todo lo que la gente cree que hace feliz a alguien. Pero por lo que él mismo me contó después, esa casa estaba llena de silencio. Así que Esteban creció ahí, aprendiendo a no molestar, a no pedir demasiado, a guardarse muchas cosas. Y la tarde que su vida cambió fue Navidad de 1952. La casa estaba llena de gente y conversaciones, pero Esteban no estaba ayudando a organizar. Él se sentía fuera de lugar, incluso en su propia casa. Así que se fue a caminar por los pasillos y terminó bajando al sótano. Entre cajas viejas, adornos olvidados y cosas guardadas de otras navidades, fue cuando lo encontró, el cascanueces. Un muñeco de uniforme azul, con botones dorados y una mirada que parecía demasiado seria para ser solo un juguete. Además, muy guapo, diría yo. Amor, ya, solo cuenta la historia. Sí, perdón, ya sigo. Esteban lo levantó, lo observó un rato y sin saber muy bien por qué, quedó prendano de ese juguete. Su abuela le dio luz verde para llevárselo, así que no lo pensó dos veces. Lo dejó cerca de su cama y se quedó dormido. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación. Pensó que era un sueño, pero no lograba despertar. Estaba en lo que llamó nuestro hogar. Que bueno, en ese momento pasaba por dificultades, pero que con amor y caricias, y más caricias, logramos arreglar. Era un reino que llevaba años viviendo bajo la guerra y el miedo. Nos encontramos esa misma tarde. Él estaba parado en medio de un corredor del castillo viejo, mirando alrededor como si todo fuera un sueño extraño. Al principio pensé que era un espía. En esos tiempos uno aprende rápido a desconfiar, pero cuando me acerqué, lo vi bien y supe que ese muchacho no tenía idea de dónde estaba. Su confusión era evidente, pero también había algo en él que me llamaba la atención. Era demasiado sincero y puro. Antes de que pudiera preguntarle mucho, lo llevé conmigo para protegerlo. Conversábamos acerca del reino y lo inseguro que sería ir por ahí solo, cuando de repente, a lo lejos escuchamos a los soldados. Lo único que pensé fue que si lo encontraban ahí, no iba a durar mucho, así que lo jalé y me puse enfrente de él. No fue algo heroico ni nada de eso, simplemente no iba a dejar que lo atraparan. Esa fue la primera vez que lo protegí, y con el tiempo entendí algo curioso. Desde ese momento, ya no iba a poder dejar de hacerlo. Lo llevé con la resistencia. No fue fácil, nadie confiaba en él, y para ser honesto, yo tampoco entendía por qué me importaba tanto que estuviera bien. Su herida por alguna razón me dolía más a mí que a él, y ayudarlo fue como ponerme una curita en el corazón. Pero mi Esteban tenía algo. En medio de tanta gente endurecida por la guerra, él seguía siendo distinto. Preguntaba cosas, escuchaba con atención a todos, y poco a poco empezó a quedarse cerca de mí. Lo mejor fue que no se lo tuve que pedir, simplemente lo hizo. ¿Y quién soy yo para decir que no a semejante hermosura? Amor, ya, solo cuenta la historia. Pero es justo lo que me gusta. Pero continuó. El refugio era pequeño y apenas había comida. Compartimos un pedazo de pan. Fue algo sencillo. Nos quedamos así apenas un segundo más de lo normal y en ese segundo algo cambió. No dijimos nada, pero los dos lo sentimos. A partir de ahí, empecé a fijarme más en él, en cómo fruncía el ceño cuando trataba de entender algo complicado, en cómo se le suavizaba la cara cuando alguien estaba herido y quería ayudar. Y lo peor es que a mí me pasaba lo mismo. No era buena señal, porque en la guerra uno aprende rápido que encariñarse con alguien puede salir caro. Y entonces llegó la noticia que cambió todo. Las viejas historias hablaban de un heredero perdido, alguien con la sangre capaz de liberar al reino, y todas las señales empezaron a apuntar a Esteban. Cuando se dio cuenta, lo vi quedarse en silencio. No parecía feliz, sino asustado. Esa noche me confesó algo. Dijo que toda su vida había sentido que no pertenecía a ningún lugar, y ahora ese reino extraño venía a decirle que tal vez sí tenía un hogar. Y una noche, cuando el refugio estaba en silencio y los demás dormían, todo eso empezó a hacerse imposible de ignorar. Le pregunté si estaba bien,
pero en realidad quería saber otra cosa. Quería saber si él también sentía lo que yo empezaba a sentir. Le puse la mano cerca del pecho, casi sin pensarlo. Sentí cómo se le aceleró el corazón. Esteban levantó la mirada y no se apartó. Lo tomé de las manos, le acaricié la mejilla con cuidado y él cerró los ojos. Nuestros rostros quedaron muy cerca. Entonces lo besé. Fue el mejor sabor que he probado en toda la vida. Sus labios, su respiración y su poca falta de experiencia lo hizo aún mejor. Pero claro que en un mundo como ese, la felicidad quedaba de lado. Los soldados nos encontraron y fue ahí cuando todo se volvió todavía más peligroso. Porque en ese momento entendí algo muy claro. Ya no estaba dispuesto a perderlo. Apenas los vimos aparecer, apuntando hacia nosotros, supe que Esteban no tenía oportunidad si se quedaba ahí. Él todavía estaba aprendiendo a moverse en ese mundo, así que hice lo único que me salió del cuerpo. Me puse frente a él. No lo pensé, simplemente lo hice. Lo único que quería era que no lo tocaran. Lo último que vi antes de caer fue a Esteban corriendo hacia mí. Nunca voy a olvidar esa cara. Me levantó como pudo y me llevó hasta el refugio de la Resistencia. No sé cómo lo logró. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero recuerdo sus manos. Recuerdo cómo me quitó la ropa con cuidado. Estaba temblando, pero no se apartó ni un segundo. Esteban me quería, de verdad lo hacía. Cuando abrí los ojos un rato después, lo encontré sentado a mi lado, con la mirada fija en mí como si temiera que desapareciera si dejaba de mirarme. Estaba tan cerca de mí y me dejé llevar. Pero pues, ¿cómo no? Si mira nada más al muñecote que tenía frente a mí. Sus besos se sintieron como salvación, y mejor que cualquier medicina. Me dijo lo asustado que estaba. En su vida había tenido tanto miedo, y yo, todavía débil, apenas tuve fuerza para tomarle la mano. Esa noche hablamos más claro que nunca. Desde que apareciste, le dije, no he podido dejar de pensar en ti. La batalla final llegó poco después. La gente del reino se levantó contra los tiranos. La resistencia salió a pelear, y Esteban finalmente aceptó quién era, el heredero, el único capaz de romper el dominio que tenía encadenado al reino desde hacía años. La batalla fue brutal, pero al final, el reino fue liberado. El silencio que siguió a la última caída fue extraño, como si el mundo entero estuviera tomando aire después de mucho tiempo. Cuando sus labios tocaron los míos, ya ni recuerdo si era la tercera o cuarta, porque Dios, ¿quién los cuenta? A ver ya. Se van a aburrir de estar contando lo mucho que me amas. Pues si les aburre que se vayan, yo quiero que quede claro. Pero bueno, ya, continúo otra vez. El mundo entero pareció quedarse en silencio. No fue un beso suave ni perfecto. Fue desesperado y Dios, sus labios, se volvieron mi adicción. Sus manos se aferraron a mi ropa, las mías a su espalda, como si los dos necesitaran confirmar que el otro estaba ahí de verdad. Y por un momento, todo lo demás dejó de importar. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado, porque cuando todo se calmó, Esteban empezó a desaparecer. Lo abracé con todas mis fuerzas, como si apretarlo más fuerte pudiera evitar que se fuera, pero el destino no preguntó. Quedé desolado. Pero la historia no terminó ahí, porque en el mundo de Esteban, él despertó, con la herida en la mano, con el corazón hecho pedazos. Bajó corriendo las escaleras de su casa, tratando de entender qué había pasado, y cuando llegó a la sala, yo estaba ahí. No sé cómo, no sé por qué, pero ahí estaba. Cuando nos vimos, supe que todo había valido la pena. Esteban corrió hacia mí como si el mundo fuera a acabarse otra vez, y yo lo abracé con todo lo que tenía, porque después de perderlo una vez, ya no pensaba soltarlo nunca más. Fue entonces cuando entendimos algo que llevaba años escondido entre los dos, el cascanueces. Ese juguete que lo llevó hasta mi mundo no había aparecido por casualidad. Yo se lo había dado de niños, antes de que nuestras vidas tomaran caminos distintos. Nunca imaginé que años después sería el puente que volvería a unirnos. Puedo sobrevivir a todo, menos a perderlo.